Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo les le va? va? ¿Cómo andan? ¿Qué dice de la novela del fondo? Es muy divertida la historia que armaron, la verdad que está buena. La armaron, Eh, la armaron los políticos argentinos, no nosotros. ¿Dónde se sientan los liberales en esta historia del acuerdo con el fondo? a ver, nos sentamos en un lugar donde tenemos claridad absoluta que lo único que nos guía en la acción Avanza Libertad con Carolina Píparo es apoyar todo aquel proyecto de ley, independientemente de quién venga, que le solucione los problemas o parte de los problemas que tiene la gente, que son innumerables desde el punto de vista económico por lo menos, y rechazar todo aquel proyecto que los perjudique, independientemente de quién lo traiga. Si perjudica a la gente lo rechazamos, si consideramos que los beneficia lo aprobamos. ¿Y este del fondo? Este programa con el fondo nosotros consideramos que es un programa muy malo para la gente de trabajo, para la gente de a pie, para el emprendedor, el industrial, el comerciante. Así que nosotros vamos a votar negativamente este programa. Me parece un programa incluso hasta peligroso con el conjunto de la sociedad, porque implica mucho endeudamiento para el Estado, porque se tarda mucho tiempo en bajar el déficit. Alberto Fernández se va a convertir en el campeón mundial del endeudamiento argentino en la historia, si sigue así. Hay un impuestazo fenomenal dando vueltas sobre bienes personales porque van a tratar de llevar las evaluaciones fiscales de las propiedades, inmuebles, residenciales, cercanos a valores de mercado. ¿Esto para vivienda única también? No sé, eso. No hubo ninguna precisión de parte de la directora de la Eso es muy FIP, importante, digo, lo que está diciendo Esper, porque sería que los impuestos que vamos a pagar... No, a ver, que quede claro esto primero, antes de entrar al detalle dramático que es esto que yo cuento de bienes personales. La baja de déficit que hay en el programa con el fondo es solo con suba de ingresos, ¿eh? Se Que lo pueden decía a ser- Guzmán ayer usted. Que yo se lo dije como manager. Sí. Acá no hay nada de baja de gasto y me dijo, sí, no hay nada de baja de gasto. ¿Y cómo? ¿Toda la baja de déficit con más impuestos? Sí. Uno, que no lo negó, que es la suba de bienes personales por esta cuadruplicación probablemente de los valores de los inmuebles en materia fiscal. O sea, que acá se tiene que preparar la gente, lamentablemente, a un impuestazo en bienes personales fenomenal. Probablemente eso arrastre al inmobiliario residencial también, que se cobra en provincias. Y no sé si nos va a arrastrar también a la tasa que se llama alumbrado, barrido y limpieza. Que si bien es una tasa, termina siendo un impuesto, porque te cobran más dependiendo Pero Guzmán si la zona es más rica o más cara. amenaza con esta idea de que si no se aprueba, si no se vota, va a haber más inflación, más desempleo, puede haber devaluación, puede haber un impacto económico, A ¿no? ver. Es como que marcan que esta es la última salida, hay que acordar con el fondo. No, es la eso- mirada del gobierno y de Guzmán lo defendió Es de de esa manera. psicópata eso. Es de psicópata. Es manipulador. Porque si este programa es una porquería para la sociedad, para quien uno gobierna, no hay duda que tienen que rechazarlo. Y la manera de evitar el default, si vos lo querés evitar como gobierno, porque yo creo que una parte del gobierno quiere el default, Cristina Kirchner ni hablar, si querés evitarlo, sigan el ejemplo de Néstor Kirchner, el maestro de ellos, que en enero de 2006 le pagó la deuda al fondo con reserva al Banco Central, usen el 7% de la reserva del Banco Central, paguen el vencimiento del 21 y 22 de marzo al Fondo Monetario con reservas y sigamos negociando un acuerdo que les sirva a la gente con el fondo. Pero ¿no es que no tenemos reservas ni para comprar caramelos? Bueno, entonces hay que poner preso a todo el directorio del Banco Central, porque el directorio del Banco Central nos publica todos los días un balance del Banco Central donde hay 37.000 millones de dólares de reserva, balance que está rubricado por el síndico, por si fuera poco, un auditor, o sea... O sea, que usted lo que dice es que sí hay reservas para pagar. Ellos dicen que están, los que dicen que no están es gente que está en el sector privado que puede tener su razón, pero si no son demasiado líquidas, ejecuten el swap con China, por ejemplo. A ver, si dicen que tienen reserva, úsenla, no lleven al país al default o a aprobar un mamarracho como es el programa este que está... En el gobierno puesto juegan en con el- esta idea de que ustedes van a votar igual que Máximo Kirchner o que la Cámpora, ¿no? Que se van a oponer. ¿Hay coincidencia entonces en ese diagnóstico No, de que no ninguno. está bueno el No, acuerdo no, con el no. fondo entre Máximo No. Kirchner y Esper, por ejemplo? Esto es como decir que porque yo me presenté como candidato a presidente en el 19, fui funcionario en el kirchnerismo. No, yo me presenté como candidato a presidente porque tenía ganas de presentarme como candidato a presidente. Esto es decir, la misma estupidez que en 2019 República o Venezuela, cuando había que proponerle un programa de gobierno a la gente. Ahora resulta ser que, como votamos negativamente, tenemos coincidencia. No, ninguna.
A ver, la izquierda te vota que no al fondo porque es un concepto ideológico, cavernícola, de estafadores que no les gusta pagar la deuda. O sea, les encanta endeudarse, pero después no te gusta pagar. ¿Cómo es? La posición mía es técnica. Este es un mal programa para la gente. ¿Usted está de Entonces, no acuerdo podemos con aprobar. acordar con el fondo? Por supuesto que sí, por Entonces, supuesto. Pero perdón. tiene que tener un buen programa. Pero ahí tiene, digo, tiene un camino intermedio que es este que plantea la oposición también, No, Juntos por el Cambio, el perdón. camino intermedio es nuestro, No, no. es mío. Está bien, de pero digo- decir, no acordemos este programa, rechacemos este programa, paguemos con reservas el vencimiento No, no, del pero- 20 de marzo sí. y sigamos negociando. Eso no, pero yo digo, lo que dice Juntos por el Cambio es, te apruebo el financiamiento, pero no te apruebo el plan. No, es decir, te lo- permito que acuerdes con el fondo, pero no te convalido el programa económico, que es malo que coinciden A con ver, usted. Lo de Cambiemos y lo del Frente de Todos es un mamarracho. ¿Le ¿Por explico qué? por qué? A ver, ¿por qué el Congreso tiene que discutir un acuerdo con el fondo? Primero porque la Constitución lo marca. La Constitución, artículo 75, inciso 7, dice que el Congreso, una facultad es el arreglo de la deuda. Así que es facultad del Congreso intervenir en esto, primera cosa. Por si fuera poco, hay una ley del Congreso, la 27612, que fue sancionada el 11 de febrero del año pasado, fue una iniciativa del Ejecutivo, o sea, del Frente de Todos, apoyada masivamente por Juntos por el Cambio. Sí. Bueno, esa ley obliga a que los acuerdos con el fondo pasen por el Congreso. Y ahora espero que me entiendan y me sigan en esta explicación que es muy importante. Un acuerdo con el fondo es una moneda que tiene dos caras, que no se pueden separar, son dos caras de la misma moneda. Una cara es el préstamo, o sea, el financiamiento, si vos querés, yo prefiero hablar de préstamo. Una cara es el préstamo y la otra es el programa económico. No hay manera de separarlo a esto. No hay manera, porque el Fondo Monetario no te da un mango si no aprueba tu programa económico. Es Es como ir al banco a pedir plata para comprarte tu casa. ¿El banco qué va a hacer? Te va a hacer una hipoteca sobre la casa. No hay casa sin hipoteca. Y entonces Juntos Acá es por lo el mismo. Cambio que... Lo que quiere es una cosa que no existe junto por el cambio. Votar el préstamo y no el programa. ¿Cómo haces si tenés una ley, por si fuera poco, votada masivamente por ellos, para que diga si el programa tiene que pasar por el Congreso? Bueno, Es hay un ridículo. sector del macrismo, venís contando, que no quiere tampoco el acuerdo, ¿no? No, que tenía la posición de rechazarlo, lo que pasa que es lo de los halcón, el propio Sí, Mauricio el propio Macri. Macri, claro. ahí a Pero lo mejor perdió tenés- esa discusión. Ahí a lo mejor tenés otra cosa loca como la izquierda, como el kirchnerismo duro. Es rechazar por rechazar para joder al gobierno. Nuestra oposición es, este es un mal programa para el país, punto. Pero no puede negar Spert que hace 2 años que dice el gobierno que está negociando con el fondo. En algún momento esa negociación tiene que llegar a algún lugar. No, el gobierno no dijo eso. Ayer Guzmán, cuando yo le dije eso, no, empezamos hace poquito porque no era conveniente. Pero ellos negociar dijeron antes. que iban a negociar con el fondo, ¿no? Pasaron 2 años de gestión. No, lo que digo es, yo ayer le dije eso a Guzmán. Guzmán, ¿por qué me viene a apurar a mí en 48 horas que Claro. aprobemos un acuerdo con el fondo? Porque usted sabe de hace 2 años que estos vencimientos estaban clavados. ¿Por qué estamos ahora negociando esto A 20 días 15 menos. días del vencimiento? ¿Por qué no empezamos antes a discutirlo? Eso es lo mismo que le reprocha Máximo Kirchner. ¿Eh? Eso es lo mismo que le reprocha Máximo Kirchner A y Guzmán. claro, que están llegando en una situación de... Sí, pero yo te digo, el programa que debería ser aprobado por el Congreso es un programa donde la baja de déficit, que es muy necesaria hacerla para evitar seguir endeudándonos, pase por una baja de gasto público, no seguir reventando a la gente de laburo con impuestos o tarifazos. ¿Qué es? Echar ñoquis, cerrar ministerio, eliminar secretarías, subdirecciones, girar menos con participación, Con los poner planes el límite sociales. poner el límite a los planes sociales, límite, poner el límite a esto de jubilar a todo el mundo sin aporte. ¿Entendés? La gente no es una máquina de hacer plata para pagar impuestos. Porque esto se paga con impuestos, no se paga con otra cosa. No es que algo que viene, un extraterrestre que viene de Marte y te pone la plata. No, es gente de laburo, ustedes, los chicos que están detrás de cámara, que tienen que pagar más impuestos para financiar más planes sociales, más ¿Pero jubilaciones puede sin la aporte. gente pagar más impuestos? Porque yo lo escucho y No, digo, no por más que puede, digo, no puede. Por eso lo rechazamos al proyecto. Porque no, la pero gente después no en términos puede. fácticos, digo, después la gente, o sea... No da si es- más la gente, por eso nosotros de Avanza Libertad rechazamos este proyecto de ley. ¿Podemos escuchar un segundo al ministro de Economía? Pero no hay Guzmán? que entrar en default, ¿me entienden? Es muy importante esto, no hay que entrar en default. Claro, está bien la postura. Ahora volvemos a Spert, pero escuchemos unos segundos de Guzmán en estas últimas horas. El modelo macroeconómico que tenemos en cuenta es uno de coordinación global, que es un modelo conocido
Bueno, está José Luis Esper, que es economista, así los puede traducir la frase. La cara de Esper. Modelo de coordinación global, Sarasa Guzmán, por Dios. Es un ¿a dónde? genio, Guzmán es un genio. 8 horas frente a la Comisión de Presupuestos de Hacienda hablando sin parar y no decir nada. Crack. Yo no podría, yo no sé cómo hace. Ustedes me preguntan algo y yo te contesto, sí o no, no sé. Pero Guzmán dice, este es el mejor, y el gobierno repite, es el mejor acuerdo al que pudimos llegar con el fondo. O sea, esto es lo máximo eso que es podemos falso, negociar. eso es falso. ¿Por qué? ¿Con qué argumento Guzmán me va a decir que va a reventar a la gente con bienes personales, va a reventar a la gente con tarifazo y no echa un ñoqui? Claro. O sea, para ustedes Falso. falta el capítulo del recorte de gastos de la Pero política. claramente. Ese es el capítulo que Más falta gasto en de el la acuerdo. política, gastos concretos te hablo yo. Tenés 21 ministerios, andá 5 ministerios. Tenés ñoqui por todos lados en las provincias y municipios, echalo. Pero eso no significa más desempleo, por ejemplo. Así, ¿vos te crees que el desempleo que va a generar el tarifazo, bienes personales? No. Otra, hinchan el pecho de que acá no vamos a reformar las leyes laborales. Tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Es de bruto no reformar las leyes laborales. Tenés el sistema previsional quebrado, con los jubilados cobrando miseria. ¿Cómo no vas a reformar el sistema? No, estos brutos hinchan el pecho diciendo no hay reforma previsional, no hay quita de derecho. Este sistema previsional quita derecho porque le paga miseria a los viejitos. ¿Podemos escuchar algo más que tenemos? No lo tenemos. Bueno, dijo recién el presidente, que nosotros lo mostramos, Maru, estuvo en José Cepaz, con el intendente, con Mario Igi, el que cree que hay una guerra en Ucrania. Croacia. En Croacia. El que tenía el falopa en la ambulancia. La falopa en la El mismo. ambulancia. Dijo ahí Alberto Fernández hace minutos nada más que este es su primer mandato. O sea que Alberto Fernández está ya anunciando que va a ser... Es un dato político, Maru. Pero escúchame. Este es mi primer mandato. ¿Está anunciando su reelección o no? ¿Cómo no tenemos ahí una barrida roja urgente a Maru diciendo Alberto Fernández va por la reelección o no? Vale, claro, es su intención, hay que ver. Yo diría que primero ordene internamente y después hablemos de reelección, no reelección, candidatura 2023. Sí. No sé, Pero- usted cómo Sí, lo ve. Claro, es un dato, ¿no? Va por la reelección Alberto Fernández. Yo le diría a Cantinflas, perdón, al presidente que ordene un poco las cosas, como dice Maru, porque estamos desastrosos. Como para, a mí, Pero la este verdad que acuerdo esta con el cosa, fondo- perdóname, me revuelve Sí. en el estómago, porque yo soy un tipo que acaba de entrar a la política a 60 pirulos, y entré a la política porque estoy podrido que estos tipos no fumen en pipa, ¿me entendés? O sea, este tipo ha matado gente por una cuarentena cavernícola, ha fundido a medio país, nos está reventando tarifazos e impuestos, porque eso se viene ahora, y ya está pensando en la reelección, ¿me entendés? ¿Dónde tienen la conexión? Me acuerdo cuando dijo que bajar los sueldos de los políticos era demagógico. No, flaco, era tener empatía con la gente. Hasta yo propondría hoy, bajémonos todos los políticos en Argentina los sueldos para empatizar que la gente que la está pasando re mal. Ahora, ¿este acuerdo con el fondo le da esos 2 años de respiro a Guzmán y a Alberto Fernández? No, los próximos 2 años, con esta política económica, o sea, con este acuerdo con el fondo, van a ser horribles. A ver, el acuerdo con el fondo va a regir los 2 últimos años de gobierno de Alberto Fernández, más 9 meses más en el 2024, porque esto va de marzo 2022 a septiembre de 2024. Pero los 2 años que le faltan a Alberto Fernández, los 2 años van a ser con este programa económico acordado con el fondo, que es una porquería. Así que no la va a... A ver, los primeros que lo vamos a pasar mal somos nosotros, la gente de laburo. Después estos tipos, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Máximo, sabemos que tienen el futuro asegurado ya. Esper, ¿qué le responden a usted cuando usted hace esta propuesta de camino intermedio de decir afrontemos los vencimientos de marzo con reservas del Banco Central y sigamos discutiendo con el fondo un mejor programa? No, aparece la respuesta ideológica del kirchnerismo. Ayer me la dio Pese, del presidente del Banco Central, cuando yo dije esto. No, este es un problema que también el fondo tiene responsabilidades por lo que le prestó a Macri. Entonces ellos no van a usar reservas. Yo digo, kirchnerismo, ¿Pero qué implica? el Digo, líder de ustedes, Néstor Kirchner, usó reserva para sacarse encima al fondo. Yo no digo que nos saquemos encima al fondo, paguémosle un poquitito. ¿Pero para cuál seguir sería el negociando problema un de acuerdo. usar? Digo, explíquenos cuál sería el problema o Para el mí riesgo de ninguno. usar. Bueno, pero la lógica del kirchnerismo, digamos, ¿por qué el argumento Es de ideológico, es ideológico. De que no podemos- No quieren hacerlo, no Pero quieren hacerlo. hasta ayer venían los últimos vencimientos, sí se pagaron. No, bueno, estamos hablando de los De vencimientos los que vienen. gordos, Que viene 21 ahora en No, marzo, no se usaron 22 de las marzo. 21 y 22. 21 y 22. Son 3.000 millones de dólares que hay que pagar. Yo lo que digo es, no nos prestemos
A ver, acá hay poca seriedad de ambos lados, del oficialismo y la principal oposición. Pues son oficialismo y oposición que sancionaron una ley que dice que los acuerdos con el fondo pasan por el Congreso. Los acuerdos con el fondo son una moneda con dos caras. Si te gusta el durazno, te tiene que gustar la pelusa. Si querés un préstamo del fondo, tenés que acordar un programa económico con el fondo y ese paquete pasa por el Congreso. Pero No podés dividirlo. No Esper, podés. ¿no es potestad del Ejecutivo la política económica de un país? Quiero decir, el Congreso tiene un montón de facultades, pero la política económica, el plan económico, el programa, digo, eso es una potestad del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo. No, la Constitución, artículo 75, inciso 7, dice que el arreglo de la deuda le corresponde al Congreso. La autorización. El arreglo de la deuda es facultad del Congreso. Está bien, ahí hay una discusión No, bueno, respecto pero de la entonces, pero interpretación. espera. No, porque No, digo, no, pero Carrió pará. interpreta otra cosa. Y es el ¿Quién? mismo artículo, Elisa Carrió. Bueno, si el arreglo de la deuda le corresponde al Congreso, el Congreso podrá delegar por una ley especial y por tiempo indeterminado y porque amerita la urgencia en el Ejecutivo, pero eso no existe hoy. No hay una ley que diga, estamos en urgencia por tanto tiempo, vamos a delegar esta facultad del Congreso en el Ejecutivo. Eso no está. Está mal lo que dice Carrió. Tenemos más preguntas. Sofi Terrible tiene también para hacerle a José Luis Espert. Sofi. Esper, ¿cómo le va? A ver, Hola. primera pregunta, ¿por qué dice que es un tarifazo el tema energético cuando hay otras figuras de la oposición que hablan en realidad de un atraso tarifario para la mayor parte de la demanda o del consumo? Y por otro lado, si tienen o si obtuvieron más detalles, supongo que se refiere a ese 10% que va a recibir justamente la tarifa plena, ¿de quién es ese 10%? Porque parece que hay otra discusión ahí que dar, ¿no? ¿Cómo definimos ese 10%? No, precisiones no hubo ninguna. La verdad que las exposiciones tanto del ministro Guzmán como de todos los funcionarios que estuvieron ahí fueron poco serias. Ninguna pregunta se respondió de manera precisa, contrariamente a lo que el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, Carlos Heller, había pedido. Carlos Heller pidió muy sensatamente que los diputados hiciéramos preguntas más que discursos en la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Bueno, hicimos preguntas, pero no recibimos nada de parte de los que fueron a exponer sus propuestas, el equipo económico básicamente. Sobre su pregunta del tarifazo, a ver, el gobierno dice que va a ahorrar 0,6% del PBI, es una montaña de plata en subsidios a la energía. Para ahorrar esa plata se necesita un tarifazo, no hay otra. O sea, ¿usted cree que va a venir más aumento que lo que está? Perdón. Sí, no. Si no queremos hacer un tarifazo, usted no va a ahorrar esa plata. Yo simplemente digo, hay una inconsistencia acá entre el 0,6 del producto que quiere ahorrar el gobierno y el aumento de tarifas que está puesto en el mismo acuerdo. Ok. En el mismo acuerdo. Yo lo que marco es la inconsistencia, ¿no? Tengo una pregunta final o dos preguntas finales, Maru, también si querés, para cerrar con Espert. Por un lado, ¿por qué el fondo acepta este programa económico donde no hay ese recorte en el gasto que usted viene marcando, sino que le dice, bueno, querés subir impuestos, Sí. o en todo caso, el recorte se hace, si usted quiere, en lo que es la eliminación de subsidios Mirá, a las tarifas? Ya pasó esto en el 2001. Ahora te voy a contar ahora te voy a responder, pero quiero contextuarlo. El Fondo Monetario durante los 90 lo puso a la Argentina como un modelo de país a seguir en el mundo. Sí. Menem fue de los pocos presidentes que expuso en el Fondo Monetario. Uh-huh. Eso no ocurre en general. Que en la asamblea del fondo exponga un presidente. Exponen ministros, pero nunca un presidente, o muy pocas veces. El fondo le prestó poca plata a la Argentina durante los 90, pero lo puso como modelo a seguir. Argentina terminó en la peor crisis de la historia, con el Fondo Monetario inflando a la Argentina en el mundo. Y después que vino Néstor Kirchner, al cual le toleró casi todo. Hasta que Néstor le pagó en enero de 2006 $10.000 millones con reservas. Uh-huh. ¿Qué pasó? Y yo creo que hubo mucho complejo de culpa del fondo, por eso le dejó hacer cualquier cosa a Néstor Kirchner, hasta que Néstor Kirchner le paga en el 2006, después de haber avalado un programa económico que terminó con la Argentina en la peor crisis de la historia. Acá me parece que vuelve a hacer lo mismo. El Fondo Monetario le prestó y le hizo un préstamo récord a la Argentina cuando gobernaba Macri a mediados de 2018. Ese programa económico al año hizo agua, a los pocos meses hizo agua. Terminamos en una crisis formidable. Entre mayo y agosto, sí, Claro. no duró nada. Sí. No dura nada. No, fue Bueno, impresionante. yo creo que ahora pasa lo mismo. El Fondo Monetario con complejo de culpa, digo, bueno, dale, siga, y ellos lavan un poco la culpa. Yo creo que pasa por ahí. Se aprueba Sí. el jueves, cortito. ¿Se ¿Eh? aprueba el jueves? No sé. Nosotros vamos a votar negativamente.
No está contando votos, Espert. Quiero cerrar con esta imagen y preguntarle a Espert cómo vive como diputado nacional, además de su agrupación de los libertarios. Hoy 8M, o mucha gente frente al Congreso de la Nación, justamente, donde usted es diputado de la Nación, el reclamo de igualdad de derechos, entre otras cosas, ¿no? Porque hubo de todo, ¿no? Sí. El repudio al Fondo Monetario y demás. Bueno, repudio al fondo, repudio al fondo. No tomemos la deuda si no quieren. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con no querer al fondo, no querer los buitres, no querer la deuda. Ahora, no nos endeudemos entonces. Para eso hay que gastar menos lo que uno recauda, por lo menos lo mismo. Después que me preguntaba, sí, está bien que la gente reclame. Ahora, no me parece bien que corten calle porque le perjudica la vida a la gente de laburo que quiere transitar para ir a trabajar. Gracias por haber venido. Un placer. El diputado.